Hola, somos el equipo 7 y hoy les hablaremos de la importancia de la metrología en la ingeniería mecatrónica. Empezaré por presentar a mi equipo, que está conformado por Héctor Andrés Hurtado Matus, Vladimir Cuadros Hernández, Miguel Alejandro Flores Ramos, Alfredo Piña Sánchez y un servidor, Isaac Maldonado Rosales. Bueno, para empezar es importante tener bien claro y conocer qué es la metrología. Y la metrología viene del griego metros, que es medida, y logos, que es tratados. Su definición nos indica que la metrología es la ciencia que se ocupa de las mediciones, unidades de medida y equipos para efectuarlas, así como su verificación y posterior calibración. Ya teniendo bien claro esto, ustedes se preguntan, ¿pero qué es la metrología? Pues la metrología se encarga de medir a través de herramientas, como lo puede ser una regla o incluso también un multímetro, que se ocupa para medir magnitudes eléctricas. Si yo les hablo de la metrología, probablemente les estaría hablando de la ciencia más antigua, ya que era también utilizada por los hombres primitivos para determinar si un objeto estaba cerca o lejos, o si un objeto era muy pesado como para cargarlo una sola persona. Incluso con decirle que civilizaciones tan antiguas ya tenían la percepción de lo que era pesar y medir, y lo podemos ver en las civilizaciones de Mesopotamia, que ya contaban con sistema de pesas. Y ya hablando un poco de la historia de la metrología y de qué es, más o menos, pues les hablaré de los dos principales sistemas de medición, que son el anglosajón, que es pie, libra, segundo, o el sistema métrico decimal, que fue creado y desarrollado por Francia. Pero fue hasta hace poco que el Sistema Internacional de Unidades, o por sus siglas SI, unificó las unidades en unidades base. ¿Y cómo lo logró? Pues a través de un tratado que firmaron 48 naciones, en las cuales se encuentra incluida México. Bueno, pero ustedes dicen, está bien, ¿y cuáles son las unidades base? Pues las unidades base son el metro, que se representa con su símbolo una M minúscula, que es para longitudes. El kilogramo, una K y una G minúscula para masa. El segundo, una S, que es para tiempo. El ampere, que es una A mayúscula para intensidad de corriente. El Kelvin, que es una K mayúscula, es para la temperatura. El mol, que como se escribe, así es su símbolo, mol, en minúscula, que es para cantidad de una sustancia. Y la candela, que es CD, para la intensidad lumínica. Pues bueno, sin los procesos de metrología no sería posible alcanzar los estándares necesarios en la industria hoy en día, como lo puede ser la aeroespacial, la automotriz o la médica, por citarles algunas industrias. Y cabe mencionar que las mediciones son parte fundamental de nuestra vida. Y bueno, para proseguir es muy importante tener bien en claro también qué es la ingeniería mecatrónica. Así que le cedo la palabra a mi compañero Miguel Alejandro, que les hablará un poco más de ello. Bueno, primero que nada, ¿qué es la ingeniería mecatrónica? La ingeniería mecatrónica es una rama multidisciplinaria de la ingeniería dedicada al diseño unificado de sistemas mecánicos y eléctricos, con el uso combinado de la robótica, la electrónica, informática, sistemas y control. Asimismo, la mecatrónica engloba el desarrollo de productos que involucren un sistema de control para productos o procesos inteligentes. Esta disciplina une la ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería de control e ingeniería informática. Un consenso común es describir la mecatrónica como una disciplina integradora de las áreas ya mencionadas, cuyo objetivo es proporcionar mejores productos, procesos y sistemas industriales. Con base en esto, se puede hacer referencia a la definición propuesta por J.A. Regic, la cual dice que la mecatrónica es la combinación sinérgica de la ingeniería mecánica de precisión, de la electrónica, del control automático y de los sistemas para el diseño de productos y procesos. Esta nace para suplir tres necesidades latentes. Primero que nada, encaminada a automatizar la maquinaria y así lograr procesos productivos, ágiles y fiables. Segundo, crear productos inteligentes que respondan a las necesidades del mundo moderno. Y tercero, y la más importante, armonizar los componentes mecánicos y electrónicos de las máquinas, ya que en muchas ocasiones era casi imposible lograr que tanto mecánica como electrónica manejaran los mismos términos y procesos para hacer o reparar equipos. Entendiendo que la mecatrónica abarca disciplinas muy amplias, puede decirse que tiene muchos campos de aplicación. De hecho, pretende ser esa disciplina en la que los productos se fabriquen teniendo en cuenta todas las ingenierías y no estando separadas. Los campos de la aplicación de la mecatrónica pueden ser el automatizar la maquinaria,
la creación de productos inteligentes que respondan a las necesidades del ser humano y armonizar los componentes mecánicos y electrónicos. En las principales industrias que se puede utilizar la ingeniería mecatrónica serían las empresas de la industria de la automatización, por ejemplo, las empresas que utilizan sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para controlar maquinarias o procesos industriales, y las empresas de la industria de manufactura flexible, por ejemplo, aquellas que se dedican a fabricar sistemas o componentes eléctricos o electrónicos de forma automatizada. Y bueno, ahora que tenemos claro lo que son la metrología y la mecatrónica, podemos pasar con mis compañeros Héctor Hurtado y Vladimir Cuadros, que hablarán de la aplicación que tiene la metrología en distintos campos. Aplicaciones de la metrología. Hay distintas aplicaciones que se realizan mediante distintas acciones que demandan niveles de confiabilidad que en metrología se definen como incertidumbre. Estos son intervalos de desconfianza de los resultados de las mediciones. Hay diferentes tipos de mediciones en las cuales nosotros ocupamos la metrología. Unas de estas son 9 en total. Son longitud, masa, temperatura, tiempo, electricidad y magnetismo, fotometría y radiometría, acústica y vibración, radiación ionizante y química. En la longitud podemos encontrar aquellas dimensiones como áreas, volúmenes, capacidades, rapidez, velocidad y redondez. La longitud es una función que ocupa el ser humano en su vida cotidiana. Normalmente esto es para crear viviendas, carreteras, avenidas, industria de manufactura, el uso de tierra, para crear vehículos y para distintos aspectos comerciales. Unas de estos tipos de mediciones que normalmente encontramos son las reglas, metros y diversas otras, varias herramientas que se pueden ocupar. Todo esto con el fin de obtener una medida exacta para crear una pieza que embone a la medida. La masa nos quiere decir que esta también está muy presente en todas las actividades del ser humano, porque a partir de aquí la masa va a ir desde el electrón más pequeño hasta la partícula más grande del universo. Es decir, que desde la cosa más pequeña que pueda haber hasta lo más grande. Con esto podemos decir que cada cosa tiene masa. Normalmente todos estos tipos de funciones se van a ocupar en la industria, en la administración, en procesos, ventas, laboratorios comerciales, laboratorios científicos van a estar presentes, ya que son importantes, ya sea para la medición de algún tipo de maquinaria, para saber su peso, cuánto pesa, cuánto va a ser. Y las herramientas que podemos encontrar aquí son balanzas, sobre todo balanzas, balanzómetros o diversos tipos de balanzas, vaya. Eso para saber cuál es su peso o su masa, más bien. La temperatura, como bien sabemos, la temperatura es presente durante igual. Se ocupa para saber, más que nada, para saber cuánto es su temperatura actual de cualquier componente orgánico del planeta o inorgánico, igual. Igual como esta está presente durante el ser humano. Un claro ejemplo es de que durante esta pandemia varios locales o centros de comercio, igual oficinas, trabajos, han utilizado este tipo de temperatura para medir la temperatura que tú presentas bajo medio de pistolita, se puede decir, que no el nombre técnico, para saber cuál es. Igual se ocupan los medicamentos para saber a qué temperaturas van a estar concentrados, igual en aplicaciones de carros o alimentos, entre otras cosas. El tiempo también. El tiempo es la medición más útil que nosotros conocemos y que está totalmente presente en la vida del ser humano. Esta se ocupa mucho en cronómetros, relojes y diversas herramientas que ayudan a medir el tiempo. Como sabemos, el tiempo es
infinito, no sabemos cuánto puede llegar, pero sí podemos dar un aproximado de las horas que hay, ¿no? Sabemos perfectamente que son 24 horas diarias, entonces eso quiere decir que ya tenemos una medición que conocemos, ¿no? Entonces, ahí estamos. El tiempo también lo podemos encontrar en en máquinas para lavar, máquinas secadoras, hornos de microondas, relojes, lavados automáticos, diversas cosas, electricidad y magnetismo. Como sabemos, la electricidad es un reciente descubrimiento, se podría decir que es reciente, porque si sabemos en el siglo pasado fue donde más se empezó a utilizar la electricidad, y sabemos que esto ya es común en nuestras vidas. La electricidad igual es muy medible a medio de multímetros y diversas informaciones, entonces ya también conocemos que es medido. Igual podemos saber en cualquier parte de que tenga electricidad, podemos saber cuánta electricidad mide, o sea, cuánta electricidad va a ocupar ese instrumento para después saber lo demás. Y eso sería todo de mi parte. A continuación mi compañero Vladimir va a seguir diciéndole las demás aplicaciones que puede tener la metrología en los diversos campos. Gracias. Otras funciones de la metrología están en la fotometría y radiometría. La fotometría es la ciencia que se encarga de la medida de la luz como el brillo percibido por el ojo humano, es decir, estudia la capacidad que tiene la radiación electromagnética de estimular el sistema visual. No debe confundirse con la radiometría, encargada de la medida de la luz en términos de potencia absoluta. El ojo humano no tiene la misma sensibilidad para todas las longitudes de onda que forman el espectro visible. La siguiente tabla recoge las principales magnitudes fotométricas y su unidad de medida. La candela es una unidad básica del sistema internacional. Las restantes unidades fotométricas se pueden derivar de unidades básicas. La radiometría es la ciencia que se ocupa del estudio de medida de la radiación electromagnética. Su campo abarca todas las longitudes de onda y espectro electromagnético, al contrario que la fotometría, que solo ocupa la parte visible del espectro, la que puede percibir el ojo humano. La radiometría es importante en astronomía, especialmente en radioastronomía y en geofísica. La medida cuantitativa de la intensidad de la radiación se hace por medio de diferentes tipos de detectores que convierten parte de la radiación en calor o una señal eléctrica, con termopares o fotodiodos. La siguiente tabla recoge las principales magnitudes radiométricas y su unidad de medida. En la unidad se emplean técnicas de terapia fotodinámica para el tratamiento de ciertas enfermedades, aplicaciones industriales de la luz ultravioleta, el empleo de las propiedades germicidas de ciertas radiaciones, el uso de determinadas longitudes de onda en el crecimiento de plantas. Y también lo pudimos ver en esta pandemia, que cuando íbamos a un centro comercial o a cualquier parte que sea fuera de casa, había cabinas de sanitización para entrar. Estas contenían luz ultravioleta o una luz morada o azul. Estas hacían que las bacterias se debiliten. También está la acústica y vibración. La acústica estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, es decir, las ondas mecánicas que se propagan a través de la materia, por medio de modelos físicos y matemáticos. A efectos prácticos, la acústica estudia la producción, transmisión, almacenamiento, percepción o reproducción del sonido. Cada día esta especialidad toma más protagonismo debido al notorio aumento de la contaminación acústica, provocada principalmente por las actividades industriales, el tráfico vehicular urbano y el tráfico aéreo, comprometiendo estas actividades. Un exceso de ruido es perjudicial para la salud humana. En general, la ingeniería acústica se especializa en estudiar las ondas sonoras correspondientes al rango de los 20 Hz a los 20 kHz, que es el rango característico de audición del ser humano. Esto lo podemos encontrar en los audífonos, que cuando vemos su ficha técnica tienen un rango definido que va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. La vibración se denomina vibración a la propagación de ondas elásticas produciendo deformidades y tensión sobre un medio continuo. En su forma más sencilla, una vibración se puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. ¿En qué unidades se mide la vibración? Una vibración se puede caracterizar por su frecuencia o su intensidad. La frecuencia es el número de veces que se completa un ciclo
de oscilación y se mide en hercios, por sus siglas Hz. Un hercio equivale a un ciclo por segundo. Las mediciones exactas en acústica son de importancia para aspectos tales como diseño de auditorios y teatros, telecomunicaciones, la radio, la fabricación de instrumentos musicales, la producción de aparatos de reproducción y transmisión de sonido, y ciertos indicadores de nivel industrial. Otra es la radiación ionizante. La radiación ionizante es un tipo de materia liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas, como pueden ser los rayos gamma o rayos X, o partículas como alfa, beta o neutrones, y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. Los elementos inestables que se desintegran y emiten radiación ionizante se denominan radionúclidos. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Las radiaciones ionizantes tienen muchas aplicaciones beneficiosas en la medicina, la industria, la agricultura y la investigación. Las unidades de medida de la radiación ionizante son las siguientes. Las aplicaciones médicas de la radiación ionizante son probablemente las más conocidas bajo la forma de los rayos X y como trazadores en investigación médica y bioquímica. Otra es en la química. Hoy en día la metrología química es la ciencia que salvaguarda y respalda las mediciones químicas de un país, encargándose de que las mediciones realizadas en el área ambiental, salud pública, seguridad alimentaria, procesos industriales, energía y tecnología que tengan sustento y sean realizadas de una manera idónea y confiable. A continuación se muestran las unidades de medición de la química. Un ejemplo es el caso del laboratorio, clínico e industrial, pero también son importantes procesos industriales de todo tipo. Uno porque manejan volúmenes muy grandes y pequeñas variaciones que pueden significar toneladas perdidas. Y bueno, una vez que tenemos claro la definición de la metrología mecatrónica y sus aplicaciones en distintas áreas, podemos pasar con nuestro compañero Alfredo Peña para conocer la importancia de la metrología en la mecatrónica. Ok, y todo esto a mí como mecatrónico, ¿por qué debería interesarme? Bueno, aunque desde un panorama general no lo parezca, la metrología y la mecatrónica están bastante relacionadas. Pero ¿cómo es que esto es así? Pues, ¿te imaginas intentando establecer el voltaje con el que tiene que funcionar un circuito si no puedes medirlo? ¿O diseñando las piezas para ensamblar un mecanismo y que éstas se encajen unas con otras si no sabes cuáles son sus magnitudes? Todo sería mucho más difícil, ¿no? Se tendrían que realizar muchísimas pruebas, quemar o realizar piezas completamente inservibles. Todo sería mucho más caro y rudimentario. De esta manera, lo más probable es que la mecatrónica ni siquiera hubiera existido debido a su baja capacidad de innovación. Es aquí donde la metrología, como antes se ha mencionado, comienza a tomar un papel bastante importante. La capacidad de poder medir algo es aquello que nos ha permitido realizar bastantes cosas. La exactitud y la precisión al momento de montar sistemas con la que contamos hoy se lo debemos a la metrología y a sus investigaciones. Estas han dado surgimiento a varios de los instrumentos que usamos para distintas acciones dentro de nuestro campo. Así es, las reglas, los flexómetros, los calibradores Vernier, los micrómetros, los comparadores ópticos, los multímetros, entre otros, todos, pero en realidad todos los instrumentos que usamos para realizar mediciones los tenemos gracias a la metrología y nunca está de más saber esto. Otro dato a mencionar, la metrología, que se basa en obtener un dato nuevo comparándolo con uno establecido y existente, ha dado bases para el avance tecnológico. Usando esta analogía, aplicándola en aquello que existe y funciona bien, pero mejorándolo en cada versión que pasa. Entre las áreas que ocupan esto, se encuentra la mecatrónica. Así que, como hemos podido ver, la metrología se encuentra en muchas más partes de las que nosotros nos podemos imaginar y es algo que parece bastante interesante, sobre todo en lo que va enfocado a nuestra carrera, saber cosas que tan simples podrían hacer que esta no existiera. Y bueno, como lo vimos en el tema, en la ingeniería mecatrónica la metrología es muy importante y yo se los puedo dar como algún tipo de experiencia, ya que yo, como soy egresado del CBT 203 en la carrera técnica de mecatrónica, pues se utilizaba mucho el Vernier, que era que es un dispositivo el cual sirve para calcular interiores o exteriores de una pieza o alguna figura que nosotros hayamos creado. Utilizábamos mucho también el multímetro para, en este caso,
intensidad de corriente, como lo era para calcular si estaba pasando electricidad en un circuito cuando no funcionaba. Nosotros colocábamos el multímetro y decíamos, bueno, aquí está bien, pero aquí ya no está pasando, entonces puede ser esto, puede ser lo otro. Entonces realmente la metrología nos deja mucho, nos aporta demasiado a nosotros los mecatrónicos. Podemos trabajar con distintos instrumentos que nos aportan y realmente es indispensable. En mi opinión, es muy importante el tener todos los conocimientos de la metrología y aplicarlos de manera correcta en la mecatrónica, ya que en base a estos sabremos cómo diseñar un proceso debido a los tiempos que debe de llevar cada cosa, las temperaturas que se deben manejar, las dimensiones en las que deben estar construidas las máquinas que se emplearán para hacer el proceso de fabricación y muchas más tareas que podría mencionar. Debido a todos estos puntos ya mencionados, si se dan cuenta, todo esto necesita de métodos y elementos de medición precisos, ya que sin ello se podrían cometer demasiados errores, como ocupar mal un equipo, no calibrar bien una máquina, el producto podría quedar defectuoso. Con una décima de error en el tipo de medición que se haga, podría ocurrir lo ya mencionado. Por eso es tan importante el que la metrología se aplique en la mecatrónica. En conclusión, aunque generalmente no es bastante notable, la metrología es una materia bastante importante en varias áreas del conocimiento, desde lo más básico, como comprar algo de la tienda, hasta cosas más complejas como la cantidad de hadrones con las que se tiene que bombardear una partícula en el bosón de Higgs. Y su importancia es tal que muchas de las cosas que usamos no podrían siquiera existir sin ella. Por ejemplo, si no pudiéramos medir el voltaje que reciben todos los dispositivos móviles que usamos hoy en día, la comunicación no sería posible. Si no supiéramos la cantidad de combustible por explosión que necesita un motor, no podríamos desplazarnos de un lugar a otro. Y si no pudiéramos medir la cantidad de peso que soporta una estructura, esta se derrumbaría. Además, si no supiéramos la cantidad de miligramos de una sustancia en un medicamento, en lugar de beneficiarnos, nos perjudicaríamos. Así que la metrología no es solo necesaria para la mecatrónica, sino para bastantes áreas de la vida misma.